Muchas gracias por estar en espacio, espero que lo disfruten. Ahí mis compañeros van a comenzar con la clase. Cualquier duda que vaya surgiendo, váyanla poniendo en el chat, para que no se olviden. Va a haber un momento de presentación, van a estar compartiendo ahí el conocimiento, y luego van a profundizar en las dudas. Así que vayan poniendo en el chat sin ninguna duda. Muchas gracias. El equipo del Tala, reunidos. Acá Facundo quien les habla, Nacho, Sole, Adri, Lucho también. Esto surgió, nosotros ya el año pasado comenzamos con una charla de bioconstrucción acá en el Valle, donde nosotros vivimos. Y bueno, ante lo que veíamos en Instagram y que sucede en general, es que hay poca info dando vueltas, y bueno, a veces hay, más cuando uno autoconstruye o cuando quiere construir, hay muchas dudas y mucha info que a veces no está dando vueltas, y bueno, la idea de esto surgió a partir de eso. Nosotros ya como cooperativa hace 3 años que estamos funcionando. En la actualidad somos 7 personas que participamos del grupo, y bueno, en general siempre hacemos 2 o 3 casas, 2 o 3 proyectos en simultáneo. En la actualidad estamos con 3 viviendas haciendo en este momento, todo acá por el Valle de Calamuchita. Y bueno, esto de ser un grupo amplio surgió también un poco la necesidad de no solamente construir en barro, sino también de poder modificar un poco el paradigma de la construcción en sí, digamos, ¿no? Yo particularmente hace años que trabajo en la construcción, previamente empecé en lo tradicional, y bueno, uno lo que ve en la tradicional, obviamente que se mantienen ciertos estratos, digamos, y ciertos manejes y ciertas comunicaciones entre las personas que bueno, la idea de esto, justamente al hacerlo cooperativo, es generar otra forma de trabajar en la construcción, además, ¿no? Nosotros nos dividimos en cuadrillas de trabajo, tenemos equipos que se especializan en cada etapa, ya sea cimientos, carpintería, techo y lo que es barro, y las instalaciones. Y bueno, con todo este equipo humano que nosotros venimos trabajando, es que podemos tener esta posibilidad de hacer 2 o 3 viviendas al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno, esto, ante toda esa demanda de preguntas y todo lo que uno va encontrando con todos nuestros seguidores, es que surgió esto de hacer una charla introductoria. La idea es empezar a hacer esto de una forma más continua. Y bueno, en esta primera que vamos a empezar hoy es una introducción, digamos, a lo que son las técnicas de bioconstrucción. Vamos a empezar a charlar un poco sobre las diferentes etapas de la construcción, ¿no? Lo que es cimiento, lo que es estructura, techo y lo que es barro. Así rapidito, porque obviamente en una hora son muchos temas y son muchas cosas, pero bueno, la idea es que podamos ahí hacer un panorama bastante amplio, y después voy a charlar sobre estas diferentes fases constructivas, y después la idea es que hagamos una ronda de preguntas, dudas, lo que surja. Acá estamos para eso, y la idea es, bueno, que sirva para eso también, ¿no? Así que, bueno, antes que nada, gracias por estar ahí. Y bueno, la primera parte que nosotros que empezamos sería con la parte de cimentación, digamos, ¿no? Lo que es la bioconstrucción. Tiene una característica la bioconstrucción, y es que es muy particular. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo tradicional, no está sistematizado. Hay multiplicidad de opciones, de variedades, de formas de bioconstruir en lo que es en barro, ya sea en quincha, en adobe, en cob, hay mucha diversidad, pero lo que sí es importante es que la cimentación y la sobrecimentación. El barro, para que tenga durabilidad, tiene que tener ciertos cuidados técnicos, básicamente con la humedad, que es lo único que erosiona el barro, digamos, ¿no? Para eso es que lo fundamental, no solamente el cimiento, sino también el sobrecimiento, que es después del cimiento que es enterrado en el terreno, se levanta mínimo 30-40 centímetros,
que es lo que se suele utilizar para asegurarse justamente esa durabilidad. Obviamente que vos podés empezar en la pared de barro al ras del suelo como una casa tradicional, pero la durabilidad va a ser otra. Esto justamente lo que nosotros buscamos es que poder desarrollar una técnica constructiva en la cual el cliente o uno mismo no tenga que estar todo el tiempo reparando o que tenga que estar dándole un mantenimiento constante. Entonces, hoy en día hay mucha gente que viene estudiando hace muchos años. Acá tenemos la referencia, obviamente, de Jorge Belanco, que es una eminencia acá por su trayectoria. Y bueno, en ese sentido, es que él se juntó con un arquitecto que se llama Marco Aresta y desarrolló un sistema constructivo que está buenísimo, que es el de bastidores, que es el que nosotros realizamos. No sé si siguen la página de Instagram de la COPE, que es el que nosotros estamos haciendo mucho hincapié, más que nada por la capacidad que tiene de costos y de rapidez. Pero los cimientos siempre es lo importante de que hay dos opciones. Los cimientos tradicional, nosotros acá, por ejemplo, depende de la legislación de cada provincia, de cada municipio. Acá en Córdoba, el Colegio de Arquitectos lo que permite es una construcción mixta, que le dicen, que es una cimentación tradicional, y después, desde arriba del sobrecimiento para arriba, vos podés hacer lo que vos quieras, quincha, adobe, cop, lo que quieras, pero sí, ellos lo que te piden es que vos la cimentación la hagas con tradicional, hormigón, en hormigón pobre de la zanja, zapatas. Entonces nosotros, en donde podemos hacerlo, lo hacemos. Si no, hacemos la tradicional, que es esto que le digo, las zapatas, hormigón pobre, encadenado, y arriba del encadenado se levanta la pared de barro, digamos. Otra opción que hoy en día se usa muchísimo, está surgiendo mucho, es darle una alternativa justamente a la parte de cimientos, para poder no tener que utilizar la necesidad del cemento, ¿no? Entonces ahí es donde surge. Una es la del cimiento seco, que se usaban mucho los romanos, por ejemplo, que es la misma zanja que uno hace en el tradicional, una zanja de 40 por 40, ponele, y se lo rellena todo con piedra, primero piedra bola, piedra grande, y después se lo rellena con piedra más pequeña, compactada. Todo eso bien apisonado. Entonces, esa cimentación lo que hace es que el único material que evita que la humedad suba es la piedra. Es lo único, digamos. Cualquier otro material, ya sea barro o sea cemento, es un mordiente para que la humedad pueda subir. Entonces, nosotros hemos hecho proyectos donde era un lugar donde había mucha humedad y se hizo un cimiento de seco, como esto que les digo, y después arriba de eso sí se le hace un sobrecimiento, que ahí hay varias opciones. Una que se usa mucho hoy en día, se está empezando a usar un montón, son las de las cubiertas rellenas con piedra, que se ponen dos hileras de cubierta, digamos, rellena con piedra apisonada, y arriba de eso usted puede montar la pared tranquilamente. Después, la otra opción es la de los sacos de bolsa, como la arpillera, que es como la bolsa de papa. Esa se la llena con piedra también, y se le pone 2 hileras o 3 hileras, una arriba de la otra, superpuestas, digamos, como si fuese un ladrillo, ¿no? La capa de arriba, y sí, entre sí se le ponen 2 filas de alambre de púa, que eso lo que hace es que evita ese movimiento, ¿no? Entonces, esa es otra opción, y si no la otra, obviamente la tradicional, que se hace con ladrillo, ¿no? Con ladrillo cerámico, ladrillo común. Lo que tiene es que al usar cemento, sí o sí requiere una capa aisladora para evitar la humedad que suba, que uno cuando hace solamente con piedra el sobrecimiento no necesita una capa aisladora, porque justamente no tiene ese mordiente para que la humedad suba. Entonces, si uno le pone solamente piedra, no es necesario que haga una capa aisladora, que la capa aisladora es la tradicional, ¿no? La que es con cerecita, cemento, 2 centímetros, y bueno, así es como uno, es esto, asegurar de que el día de mañana no tengas que estar reparando ni viendo ninguna cuestión. Entonces, bueno, lo que es cimiento, a grandes rasgos, esas son las opciones, digamos, que hoy en día se están utilizando mucho, ya sea en lo tradicional, que es lo de siempre, o lo alternativo, que es esto de los sacos de arpillera o las cubiertas de auto. Después también puede ser una pirca, por ejemplo, pero obviamente en general a nosotros nos pasa con los clientes el costo que tiene de hacer una pirca
es mucho más elevado que cualquiera de estos otros, de estas otras opciones, digamos, ¿no? Así que bueno, así como en cimiento, esto sería como lo que más solemos utilizar, y esto que repito, depende también mucho atado a la legislación vigente de cada municipio, ¿no? Después, ¿cómo se escucha bien? ¿Cómo lo llevan ahí todo? Justo preguntaban recién sobre los cimientos y de cubiertas y bombas. Ahí va. Hablando, así que... Buenísimo. Ahí nosotros vamos a ir anotando las preguntitas que vayan haciendo. Acá los compañeros están anotando y bueno, la idea es, muchas se van a ir respondiendo a medida que vamos hablando y otras, si no, las vamos respondiendo al final de la charla. Ahí veo que se agregaron algunas personas. Bienvenides a la charla. Bueno, un poco para los que recién se acercaron ahí a la charla, la idea es hacer una introducción a la bioconstrucción en general, hablar un poco de las fases constructivas, cimiento, estructura, techo y lo que es barro, así a grandes rasgos. Y bueno, esta es la primera charla que estamos dando a nivel virtual. Acá ya hemos hecho algunas presencial en donde vivimos nosotros. Y bueno, la idea es que esto continúe y va a ir surgiendo a medida también de lo que demande ahí la gente que nos va siguiendo, que esa es la idea un poco. Bueno, con la parte de cimentación eso. Después en la parte de estructura. También hay que tener en cuenta en la cimentación el tipo de terreno donde estamos, ¿no? Que eso es importante. Acá donde estamos nosotros, por ejemplo, en la Sierra de Córdoba, nos ha pasado de tener que construir en un terreno donde tiene muchísima pendiente o es todo piedra. Entonces, bueno, hay otra opción, como se suele hacer mucho en la costa, ponele, o acá también en la montaña, es hacer con pilotes y todo flotando. Que no, también eso reduce el costo, reduce mucho el costo de la vivienda. Se hacen con pilotes de madera o de hormigón, y arriba de eso un encadenado y después se levanta la casa. Nosotros ahí en la página de Instagram de la COPE, ahora estamos justo por entregar una vivienda que hicimos así, en un loteo cerca de Humepay, que es acá bien en el medio de la montaña, y bueno, se dio esa particularidad que era muy engorroso hacer el cimiento tradicional con material, entonces se definió hacerlo con pilotes y se resuelve ese problema, además que nada también del desnivel, ¿no? Una casa que tiene un desnivel de 2 metros es muchísimo para rellenar, entonces ahí donde entra esto de lo permacultural, ¿no? De ver un poco el entorno y construir en base al entorno que tenés, más allá, que eso es lo rico que tiene la bio. ¿Por qué nosotros elegimos la bioconstrucción? Porque la bioconstrucción, primero, obviamente, la contaminación, la huella de carbono que genera es mínima, porque los materiales, excepto el nylon del techo que se usa la geomembrana, después el resto son todos materiales que tienen un nivel de degradación que en el ambiente no hace ningún tipo de impacto, a diferencia del cemento, ¿no? Por eso la idea de esto de usar menos cemento, porque también no es solamente lo que contamina el material, sino que contamina todo el proceso de producción de ese material, igual que el acero, que el cemento, que es hoy en día la mayoría de la contaminación se genera por ese lado. Así que bueno, la bioconstrucción te da esa diversidad de poder elegir criterios constructivos, materiales, acorde a donde estás vos. Si te llega un camión, si no te llega un camión, si tenés fardo de paja, depende del entorno donde estés, es donde uno puede justamente variar en esas técnicas. Por eso, bueno, ahora entrando bueno, y otra cosa que no tenemos que olvidar son las propiedades físicas que tiene el barro, que eso es fundamental, ¿no? Que cuando nosotros hablamos con los clientes, no es solamente la parte económica, que tenés un 50% menos de materiales, sino que además las propiedades físicas que la tiene el barro. El barro tiene una propiedad que hace que una vivienda respire por sí sola, entonces se regula la humedad de la vivienda. Afuera puede variar la humedad, pero adentro de la vivienda siempre se va a mantener constante. Entonces eso genera una eficiencia energética que obviamente en verano va a estar fresquito, no vas a necesitar usar tanta energía para refrigerar, y en invierno no tenés que usar grandes cantidades de leña como si fuese una casa tradicional, porque prendés una hornalla y enseguida te das cuenta que se siente el cobijo del barro, ¿no? Esa es la diferencia, propiedad física más grande, y la verdad que hoy en día es lo que está pulsando cuando nosotros hablamos con los clientes de que se dan cuenta que están teniendo conciencia, estamos teniendo conciencia de lo que es la eficiencia energética.
que hoy en día es algo que tenemos que hacer mucho hincapié, y con el barro se genera eso. Tenemos la parte económica, la parte física y las propiedades físicas del barro, y el cuidado del medio ambiente, que eso es uno de los puntales, digamos, de la bioconstrucción. De ahí es donde surge, bueno, ahora charlando un poco, metiéndonos en la parte de estructura de paredes y de estructura, cuando uno va a decir, bueno, voy a construir, ¿de qué forma lo hago? Hay un montón de métodos distintos donde uno puede, esto que hablamos, depende del lugar donde estás, depende de las condiciones que tenés. Nosotros, por ejemplo, muchos entierran eucalipto, por ejemplo. Nosotros eucalipto no enterramos para hacer columnas, sino que usamos, acá lo que más se utiliza es un árbol que se llama acacio negro, sino el que tradicional es el quebracho, pero el quebracho, el acacio blanco, perdón, no el negro. El acacio blanco, el quebracho es la otra opción, pero bueno, obviamente en cuestión de costos se dispara bastante. Y bueno, el acacio blanco hay muchas zonas donde se consigue, algunos pueden usar ciprés, pero tiene que estar bien protegido. Pero bueno, en eso dependés mucho de la época de corte del árbol, porque no es que vos tenés, es como le dije al principio, el bioconstrucción no tiene la sistematización de los materiales como tiene la tradicional, que vos conseguís los materiales en cualquier corralón. Entonces, tenés que adecuarlo a cada entorno. Nosotros la que usamos mucho es esta de bastidores, que le comentaba, que los bastidores es un diseño que desarrolló Belanco con Marco Aresta, un arquitecto portugués, poniendo el foco en hacer una vivienda que sea eficiente, pero que sea de bajo costo, digamos. Y la particularidad más grande que tiene el bastidor es como una mezcla entre wood frame, que es la construcción en seco, en madera, y la quincha, porque vos hacemos toda la estructura en madera. La característica es que no tiene columnas, es todo con 2x4, digamos, son todas tiranterías de 2x4 o 2x6, dependiendo del ancho. Hay clientes que prefieren una pared de 30 centímetros, entonces haces con 2x6 para que te quede más ancha la pared, ¿no? Más que nada en lugares donde hace mucho frío, donde hay nieve. Igual ya con un 2x4, entre la quincha y los revoques, te termina quedando una pared casi de 20, 25, 22 centímetros. Pero bueno, el tema es que con este bastidor, al no tener columnas y usar solamente una madera de pino, que se consigue en cualquier lugar, de 2x4, se abaratan mucho los costos. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a utilizarlo, y la verdad que se construye muy rápido. Es una construcción que vos, porque las paredes las montás en el piso, y de ahí vos las montás en el piso y de ahí vos las llevás a la pared, al cimiento, una vez que están armadas. La única detalle constructivo que hay que tener en cuenta es que en el sobrecimiento se dejan unas varillas enroscadas, ¿no? Sobresaliendo para arriba, aunque tienen que ser mínimo 10 centímetros. Entonces, esa varilla que quedan para arriba es donde se va a encastrar esta pared que uno va a hacer, ¿no? Y después las uniones de las esquinas se le ponen varillas enroscadas, cada 1,5 metros más o menos, como para unir las esquinas. Y después quincha cruzada, que es la base de, digamos, la quincha es una técnica ancestral, se usaba mucho en lo que es el Ecuador, toda la zona tropical, Ecuador, Colombia, Perú, pero tradicionalmente se hacía de forma horizontal, se pone la madera horizontal una abajo de la otra. Lo que se desarrolló, se dieron cuenta, bueno, Belanco, Aresta, hay un señor que se llama Minke, que es un alemán que hace 40, 50 años que viene estudiando este tipo de construcciones en Alemania y haciendo pruebas, y llegaron a la conclusión que poniendo la varilla de la quincha en diagonal, la sismoresistencia de la construcción sube muchísimo. Se hace una construcción súper eficiente y súper resistente en cuanto a ese movimiento que a veces hay en la Tierra. Volvemos a lo mismo, depende de la zona, obviamente, ¿no? Si vos estás en una zona donde no hay movimientos, pero bueno, hoy en día con el cambio climático, como están las situaciones, es como que está habiendo movimientos en todos lados, no es que hay un lugar que está exento de un movimiento telúrico. Entonces, la quincha en diagonal, de afuera de un lado y de adentro del otro. Ese detalle constructivo es fundamental para generar una vivienda
que sea súper resistente y que básicamente pueda sostener un techo vivo, digamos, ¿no? Que obviamente un techo vivo no tiene el mismo peso que un techo de chapa. Entonces, bueno, con este tipo de construcciones se da esta posibilidad de que con la madera de quincha, que acá se puede reciclar en los aserraderos, se recicla porque son restos de madera que tiran, o se puede comprar yesero, el bolín de yesero que se usa para el techo. Entonces, digamos que en la cantidad, en el costo del material es más económico, y después se rellena toda esa pared con paja y arcilla, digamos, embebida, ¿no? Se rellena la pared, la clave es que esté bien apisonada toda la paja, bien compactadita. A medida que la vas poniendo, uno la va presionando, que eso se va apisonando solo, digamos, se va compactando, y después viene la etapa de revoques. Pero básicamente la estructura es esa, 2x4 o 2x6, se hace todo un panel entero, como si fuese una casa prefabricada, nada más que si es una madera un poco más gruesa, por eso te queda una pared de 20-22 centímetros. Recién los chicos preguntaban por las varillas roscadas unidas al cimiento, el sobrecimiento. En realidad nosotros lo planteamos así, generalmente agarrado a lo que es el encadenado, que muchas veces hacemos también de hierro y de cemento. Y en el caso de no estar eso, se dejan una profundidad un poco más hacia abajo y con una forma de L, como para que no tenga ningún giro hacia ningún lado y quede bien anclado en cada lugar, digamos. Esa es la elección en cuanto a lo que es la varilla agarrada al cemento y a lo otro de hierro que tiene la estructura abajo en las casas, pero también está la opción de agarrar la misma varilla a una estructura de madera inferior, digamos, ¿no? O de cubierta, si uno hace un sobrecimiento de cubierta de auto o de esta bolsa que hablábamos, lo que se hace, se le suelda un hierro a la base, que quede como una T, entonces queda la varilla roscada para arriba y una T abajo soldada, y esa T se pone en la última hilera de la bolsa, si ponen bolsa de arpillera, se le pone enterrada, se le pone la varilla, y después encima se le pone la otra o la última bolsa, y ya con eso queda agarrado por el peso mismo ya de la pared, ¿no? Lo mismo con la cubierta. La cubierta de auto la enterrás 20 centímetros adentro de la cubierta, y que quede la varilla para arriba 10 centímetros, y ahí ya tenés el anclaje hecho para poder presentar este bastidor. Pregunten, cualquier cosita, duda. Sobre la elección del terreno, preguntaban recién. La elección del terreno. Y la elección del terreno es donde esas cosas que depende de donde uno viva tienen que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces pasa mucha gente que compra un terreno sin verlo, por ejemplo. Obviamente no es lo mismo si lo haces en la Pampa o en la costa que si lo haces en la sierra. En la sierra te puede tocar un lugar hermoso, como te puede tocar un lugar hermoso pero lleno de piedra donde no puedes poner ni una pala. Entonces ahí es donde varía mucho el tipo de lugar donde uno quiere vivir. Nos ha pasado clientes que querían vivir igual en la punta de la lomada, y bueno, es esto, se decidió hacer una casa con pilotes, se le busca, digamos, la bio es eso, vos podés adaptar la construcción al entorno en el que vivís. Ahora se está usando mucho en la parte donde se puede, digamos, donde no es tierra muy dura, enterrar un poco la casa, también, que se usa mucho, se posea para abajo. Acá lo usaban mucho los comechingones en la parte esta de Córdoba, que los pueblos originarios, como tenían carencias de ciertos materiales, poseaban y solamente hacían una tirantería en el techo. Entonces, eso varía a la diversidad del cliente y de donde uno esté, digamos, de donde uno quiere vivir. En la practicidad uno busca siempre el lugar más plano, busca el lugar que no tenga tanta piedra, eso es lo que uno busca. La orientación, nosotros nos basamos mucho en la parte bioclimática de la vivienda, entonces no es lo mismo hacer una casa orientada al sur que una casa orientada al norte. Varía muchísimo, o si tenés una lomada y la lomada te cubre de todo el viento sur, bueno, vas a tener
obviamente que no hace falta que hagas un súper alero al sur porque ya estás protegido por la montaña misma. Siempre, obviamente, nosotros apuntamos, las casas las hacemos orientadas al norte, obviamente, y las paredes sur son las que menos aberturas se ponen, son las que menos ventana vas a poner, y lo que sí solemos utilizar es poner ventilaciones, digamos. Se le pone rejilla de ventilación en la pared sur para generar ese efecto de ventilación cruzada, ¿no? Que hace que en el verano se sienta muchísimo esa diferencia. Consulta acá Juan por el sistema de bastidores para 2 plantas, si es aconsejable o no. Mirá, justamente nosotros estamos haciendo ahora 2 viviendas de 2 plantas. Lo que hoy en día con ese sistema de construcción, nosotros hicimos una diplomatura en bioarquitectura que dio la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, junto con la Universidad de Córdoba, y justamente hablaban de esto, que cada uno en su especialidad, los que hablaban en la parte constructiva de madera, que eran profesionales del INTI, contaban que ya hoy en día se están empezando, como que la construcción del futuro va a ser todo en madera, porque es lo más sustentable, por así decirlo, que hay en relación al cemento, porque la madera la pueden sembrar y se puede volver a reutilizar, no es un material finito como puede ser el cemento o el acero. Entonces, ahora con este sistema de wood frame se están haciendo, hasta en Canadá, nos mostraron ahí en la diplomatura, ya se están haciendo edificios con este sistema en madera. Nosotros hoy en día estamos haciendo 2 viviendas de 2 plantas. Lo que nosotros hicimos como para reforzar la estructura es ponerle en las esquinas columnas de eucalipto. Le pusimos columnas que no estén enterradas en las esquinas, ¿no? Como si fuese un refuerzo estructural, digamos. Y después se le pone el encadenado y arriba se le pone el otro bastidor. Entonces, tranquilamente lo podés hacer, técnicamente lo podés hacer sin hacer este refuerzo de columnas, pero bueno, al ser un techo vivo también, nosotros preferimos reforzar la estructura, que nunca está de más. Entonces preferimos hacer eso, hacemos el bastidor, pero en las esquinas le ponemos esos postes de EUCA que hacen un refuerzo estructural. Lucho, ¿vos querés comentar algo? Está en silencio. Ahí está, ¿me escuchan? Ahí está. ¿Todo bien? No, de lo que estábamos hablando recién, ¿cuál fue la pregunta que había hecho? La primera pregunta La de 2 plantas. No, yo quería comentar algo, por ejemplo, de lo que decían de la elección del terreno también. Hay casos en donde en zonas de sierra, muchas veces es conveniente elegir una ladera que sea orientada al norte, porque las laderas que son orientadas al sur son muy frías, cuesta que le dé mucho el sol, y bueno, a veces al no saber esto antes de elegir el terreno puede llegar a ser una complicación. Con respecto a lo de las 2 plantas, bueno, esta es una alternativa que encontramos para poder reforzar la estructura, en donde las columnas pasarían a ser parte de los bastidores. Entonces sigue funcionando todo como si fuera un apoyo. El apoyo sigue siendo en todo el perímetro de la estructura. Es como si fuera un híbrido de lo que sería la construcción, solamente con las columnas y luego el enquinchado. Bueno, eso. Sí, lo que tiene el bastidor, la diferencia principal estructural, a diferencia de que ahora vamos a charlar de lo otro, que es lo que es la tradicional de columna y encadenado, la diferencia del bastidor es que todo el peso de la pared está distribuido en toda la pared. No está distribuido en las 2 columnas o 3 columnas que pueda tener una pared, sino que el peso se reparte en toda la pared misma. Ahí en la diplomatura nos contaban que hicieron la prueba en el INTI, que lo llevan a una máquina donde lo traccionan, hasta ver hasta dónde resiste, y un bastidor de 3 metros por 3 metros le daba que podía soportar hasta 3.000 kilos. Solamente ese bastidor, digamos, esa pared, ¿no? Entonces, si uno saca la cuenta, toda una vivienda, todas las paredes que tiene, cuando uno hace el cálculo de peso, un techo vivo que pesa máximo 120 kilos por metro cuadrado,
está sobrado, digamos, de estructura. Pero bueno, es eso, en las 2 plantas le ponemos esto de las columnas, y después el resto, todo igual, enquinchado, y es una técnica que uno la va haciendo y vos decís, uy, pucha, se mueve, porque claro, no es que vos ponés las paredes, ponés las columnas y listo, o sea, todo se va terminando de entramar, es como si fuese una caja de zapatos que funciona entera, a diferencia de una casa que tiene columnas. Por eso es tan eficiente en cuanto al sismo, al movimiento de los sismos, porque el problema mayor con un movimiento sísmico es que se caigan las paredes y se te venga el techo encima, que es lo que suele pasar en las casas tradicionales. Con esto, al ser toda una unidad, porque funciona todo junto, con esto de las varillas de la quincha, que lo hace todo un entramado, hace que todo se mueva junto. Entonces no hay posibilidad de que se te venga el techo encima. Y eso se nota y te vas dando cuenta a medida que vas haciendo la vivienda. Esto, haces una casa de 2 pisos y cuando terminaste de poner la quincha, terminaste de poner el techo, te das cuenta que está impecable, que tiene 0 movimiento. Y eso te lo da toda la estructura. No es que vos pones las paredes y ya está, sino que una vez se termina de entramar y de hacer toda la estructura una vez que vos pones el techo, que es lo que termina de anclar todo. Y después un detalle, que si uno hace techo de chapa, en una vivienda así, no hace falta, nosotros solemos hacer el bastidor y arriba se le pone un 3x6, un tirante de encadenado superior, que eso se hace cuando es un techo vivo por una cuestión de peso. Pero cuando es un techo de chapa, que el peso es muchísimo menos, no hace falta hacer un encadenado, sino que uno puede apoyar los tirantes del techo directamente sobre el bastidor. Que eso es un detalle que varía mucho dependiendo del peso que uno va a recibir en la cubierta, ¿no? Después, obviamente, siguiendo con los procesos constructivos, la quincha, bueno, es el que también se está utilizando mucho hoy en día por esta facilidad de constructiva, que se hace mucho en talleres, porque realmente, excepto en los revoques, que uno tiene que tener ciertos cuidados en aditivos, el resto lo puede rellenar teniendo ciertos cuidados, con que haya 1 o 2 personas que tengan experiencia, se puede hacer un taller con muchas personas y se avanza muchísimo. Esa es la realidad. Por eso se está usando mucho esto de la quincha. Después, en lo tradicional, tenemos lo que es el adobe, que también se usa mucho acá también en la zona. Lo que más se suele hacer es ir a las ladrilleras, donde hacen el ladrillo cocido, y se le compra ladrillo crudo. Entonces, te sale casi la mitad de precio que un ladrillo cocido, y la propiedad que tiene del barro es la misma. A diferencia del bastidor, a diferencia de la quincha, que es más pared rellena con paja, el ladrillo, al ser más de tierra compactada, no tiene tanta capacidad de aislación térmica como tiene la paja. La paja te da aislación térmica y la tierra, en sí, la arcilla, tiene más inercia térmica, que lo que hace es acumular el calor. Entonces hay que tener cuidado, por ahí he visto casas que están en un lugar donde tienen poca sombra y están todas hechas de adobe, y la verdad es que en verano es un hornito, porque todo ese ladrillo acumula calor, y cuando cambia la temperatura, el barro tiene esa capacidad, acumula calor, y cuando baja la temperatura exterior, todo ese calor que acumuló la pared lo larga dentro de la vivienda. Que en verano es buenísimo, en invierno es buenísimo, pero te pasa en verano. Y encima uno que pasa mucho que uno le quiere poner ventanales, que eso también hay que tener cuidado, dónde ponen los ventanales, paño fijo, porque si vos tenés un ventanal gigante que te da ese sol a una pared de ladrillo, ponele que está atrás, y te va a calentar, te va a hacer ese efecto de inercia térmica que te va a acumular el calor. Por eso está bueno, si se puede hacer el ladrillo, mejor, porque el ladrillo que uno hace, el adobe, le pone más pajas que el que hacen en la ladrillera. La ladrillera es casi tierra, pura tierra. Pero si no, se puede utilizar, pero teniendo en cuenta esto, los aleros, teniendo en cuenta un poco de esto que hablamos de la eficiencia energética, ¿no? Del diseño bioclimático, tener en cuenta otras cuestiones, como por ejemplo, que es básico la proyección del sol, que eso hace que vos tengas una vivienda en verano calurosa, o que en invierno sea calurosa y en verano sea fresquita. Entonces ahí es donde uno va a presentar el diseño y va a decir, bueno, esta pared, nosotros por ejemplo, lo que solemos hacer en las quinchas, en el relleno de bastidor, la pared norte le ponemos más tierra y las paredes sur le ponemos más paja alivianada, porque lo que queremos en la pared norte es que acumule un poco más de calor,
y porque también tenemos en cuenta la proyección del sol. Entonces lo que tenemos en cuenta en el alero es que el alero largo te dé en verano sombra, pero en invierno que no te dé sombra, que te dé el sol en la pared. Entonces nosotros ahí donde utilizamos en las partes donde le da más el sol, por ahí un poco de paja, pero con más mezcla de arcilla, más de masa. Y después en las paredes sur o en las paredes sureste, donde no le da mucho el sol, sí, que sea pura paja. O sea, la paja, lo que se le llama paja livianada, que le decimos, que es paja con muy poquita arcilla líquida, que es lo único que eso te va a hacer que sea pura paja y que te va a garantizar que sea una aislación térmica eficiente, ¿no? Vos lo podés hacer así en toda la casa, obviamente, pero bueno, buscando esto de la eficiencia en cada pared, el barro te da esa posibilidad. Lo mismo hacer quincha en algunas paredes y en otras paredes hacerlo con ladrillo. O esto, alguna pared interior, hacerla con ladrillo, la pared donde le da el sol, y vos sabés que en esa pared interior te va a dar el sol, bueno, se le pone esa pared de ladrillo, así aprovechás esa pared como una especie de estufa interna en la casa para el invierno, ¿no? Pregunta, acá Juan pregunta, combinación de ladrillo enquinchado, dice, como para compensar acumulación del calor. ¿Sirve o no sirve? Sí, eso también se usa muchísimo de la quincha, ponerla del lado de afuera, exterior, para que te haga la aislación térmica, ¿no? Te protege del clima exterior, pero del lado de adentro de la casa se le hace una hilada, se le hace es como si fuese una doble pared, digamos, de un lado una quincha y después del lado de adentro de la casa se le hace un revestimiento de ladrillo, que eso lo que hace es que la temperatura de la vivienda se mantenga con ese ladrillo que lo que hace es acumular el calor de la casa, justamente, ¿no? Entonces, en invierno, la quincha exterior hace de barrera de frío y el ladrillo interior lo que hace es que acumule el calor de la vivienda interna, de la estufa, de la cocina. Entonces esa también es otra modalidad que se está usando mucho, y más si uno le deja una cámara de aire entre medio, por más que sean 2 centímetros o 3 centímetros de aire que quede en el medio, el aire es fundamental si uno quiere hacer esa barrera, más que nada en lugares donde son climas extremos, ¿no? Como nos pasó acá cuando estamos haciendo la casa acá en el medio de la montaña, en Córdoba, o hacer una casa en el Bolsón, que tenés nieve durante 2-3 meses. Ahí preguntaban, por ejemplo, otro tipo de técnicas, ¿no? Hay varias técnicas. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hay un montón de técnicas en la bioconstrucción, que eso la verdad es una ventaja, pero a la hora de elegir una técnica también hay que analizar varios factores. Uno de ellos, por ejemplo, qué materiales tenemos disponibles en el lugar en donde vivimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Córdoba no tenemos arcilla para tirar para arriba, como por ejemplo en otros lugares. Entonces, si uno decide ponerse a hacer ladrillos o utilizar mucha arcilla, la verdad que no es tan simple como, por ejemplo, conseguir madera de pino, que sí la conseguimos más fácil. Entonces, bueno, está bueno hacer un estudio de los materiales que se pueden conseguir fácilmente, que cada uno tiene en la zona, y en función de eso, también decidir, ¿no? Cuanto uno más conocimiento tenga acerca de los materiales, como estaba comentando recién Facu, por ejemplo, las propiedades de la arcilla, del ladrillo de adobe, las propiedades de la paja, de la madera, es en donde, bueno, se pueden tomar mejor las decisiones para decidir una técnica. Por ejemplo, la técnica esta de bastidores que nosotros usamos tiene una parte grande de carpintería, ¿no? Y también todos sabemos que los adobes, por ejemplo, una casa de adobe son ladrillos pegados, que es mucho más fácil conseguir, por ejemplo, un albañil tradicional para que pegue esos ladrillos, que es el mismo método, nada más que con otros materiales, que por ahí un carpintero. Entonces uno tiene que ir analizando en función a lo que hay en la zona, a las posibilidades que tiene. Pero bueno, creo que es importante conocer un poquito acerca de todos los materiales, las propiedades que tienen, para ir tomando las decisiones, ¿no? Sí, después en esa diversidad de materiales encontramos también el superadobe, que el superadobe se desarrolló en un lugar donde no había casi arcilla y no hay agua,
Entonces justamente el ingeniero, creo que era iraní, un ingeniero iraní que lo desarrolló, porque justamente en su lugar donde vivía no había ni arcilla ni poca agua, entonces desarrolló una forma donde metía la tierra o la arena adentro de sacos de plástico y obviamente siguiendo en círculo y lo va cerrando como un horno de barro y vos conseguís hacer una vivienda sin ningún tipo de estructura. No necesitas madera, no necesitas palo, necesitas solamente tierra, un poco de tierra, un poco de arena y esas bolsas de plástico, ¿no? Entonces, bueno, esa también es otra posibilidad. A veces se complica mucho la experiencia que hemos visto de ese tipo de construcciones, es el tema de los revoques. Que se termina siendo un medio engorroso, cómo lograr el que muerda el barro en un saco de plástico. Entonces ahí es donde, bueno, es esto, tenés que buscarle la vuelta. Hay gente que le encanta y lo hace, y está buenísimo porque es una súper técnica, porque no requiere más que eso, más que tierra, un poco de arena y esos sacos de plástico. Pero bueno, es ver esas posibilidades, como decía Lucho, del lugar que uno tiene, porque se lleva mucho material. O sea, si bien no usas madera, pero necesitas mucha camionada de tierra y de arena para poder hacer ese tipo de construcciones que tiene ese beneficio. No usas madera, pero bueno, tenés que tener la posibilidad de que tener muchos camiones de material que te puedan acceder al terreno, ¿no? Lo mismo, otra técnica que se usaba mucho y que se usa mucho en Europa, es la de tapial, que es encofrar con madera y se rellena con tierra y se compacta. También humedeciendo un poquito, casi ni mojándolo, y se va compactando. Y así vos podés hacer paneles y vas subiendo hasta 1 metro por día de cada pared. Entonces, lo compactás bien y ya una vez que lo compactás, esperás un par de horas y lo sacás y podés ir al lado, digamos, a hacer lo mismo. Pero esto mismo requiere mucho material. Capaz que en un lugar donde no tenés mucha madera, pero sí tenés mucha tierra, y bueno, es una posibilidad recontra viable, igual que el cob. El cob es una técnica que es solamente arcilla mezclada con bosta de vaca, y eso lo podés levantar de a 50 centímetros de altura por día, digamos, porque si no se desmorona, obviamente. Uno tiene que arrancar como una más piramidal, obviamente en la base tenés que arrancar bien ancho y después terminar más finito, pero es una técnica que no requiere ningún tipo de palo de nada. O sea, es solamente barro modelado. Una pregunta puntual que me parece que está buena, que no es tan fácil de responder, pero sí está bueno más o menos encararlo. Para una casa de 50 metros, ¿saben qué cantidad de tierra hace falta y cuántos fardos de paja? Y sí, No es tan fácil saberlo, pero hay estimativos, hay estimativos. Yo entiendo que serían aproximadamente 2 o 3 camiones seguramente y 2 o 3 fardos de paja. Nosotros solemos usar lo que es la paja de moa, porque es una paja que tiene un tubo más grueso y eso le da más cantidad de aire y más aislación, por lo tanto. Entonces, de haber, intentamos usar esa, pero también se pueden usar otras. Usamos la de trigo, que generalmente la traen acá para los corrales de los animales. sí, la alfalfa. La alfalfa es más fina, pero es lo que se consigue a veces también. Digamos, esas fibras, pues se puede ser más específico, pero también se termina usando muchas veces lo que hay más cerca, que es lo más económico, como para no tener un flete muy costoso de traer un material muy específico, ¿no? Sí, básicamente es eso, son 3 fardos de paja, 3 camionadas de arcilla y 1 camionada de arena gruesa, ¿no? Sí, para el revoque grueso. Mínimamente. Y obviamente por lo menos media camionada de arena fina para lo que es el revoque fino. Que bueno, ahora vamos a hacer una pasadita rápida sobre eso porque los revoques son un tema aparte, digamos, ¿no? Hay, digamos, dentro de la base que es arcilla de arena, se le agregan 1000 aditivos para que eso sea súper durable, ¿no? ¿Quieren que abramos el micrófono para hacer algunas preguntitas ahí antes de seguir? ¿Alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer? O si no, continuamos con la parte de techo. Ahí mandan preguntas. Elemento que endurezca la arcilla para los revoques, justamente. Y la arena, ahora vamos a hablar de eso. Hola. Bueno, sí, ¿qué tal? Buen día. Hola. ¿Qué tal? Buen día, soy
de Piedrabuena, de la provincia de Santa Cruz. Lo que yo quisiera saber, yo vivo, hace poquito estoy divorciada, pedí mi terreno para hacer mi vivienda, por procrear, bueno, está todo estancado desde el año pasado, entonces yo quería ver, siempre sigo este tipo de sitios, porque la verdad que me gusta la idea de poder hacer una vida más natural en todo sentido, igualmente el de poder construir. Pero acá en la localidad donde yo vivo, se hizo una ordenanza con respecto a la construcción y es como que está vedado el tema de construir en barro. Es como que no está permitido. Y entonces yo quiero saber si a nivel nacional ustedes saben, desde Cámara de Diputados de la Nación o algo, ¿hay alguna ley, algo que ampare la bioconstrucción, que diga que está permitido, que algo de lo que, por ejemplo, yo me pueda agarrar para decir, no, yo tengo derecho a hacerme esta casa de esta manera? Y Muy buena es lo pregunta, sí. Mirá, es una problemática que hoy en día es a nivel nacional, como decís vos. Acá nosotros ponerle en Córdoba, hay muchos pueblos que la tienen aprobada, pero y muchos que no. ¿Qué pasa? Con esto del prejuicio cultural que hay con la bioconstrucción, se prohibió en su momento, cuando la industria del cemento salió a flote. Entonces, en los lugares donde está permitido, la experiencia que nosotros tenemos es que los lugares donde está permitido es porque los vecinos, los constructores, la gente, los arquitectos se juntaron, armaron un proyecto, y porque hoy en día tiene un sustento técnico muy grande. Entonces no es que son los locos que quieren hacer casas de barro, hoy en día tienen una base de sustento muy fuerte, técnico. Entonces ya tenés 1000 argumentos donde uno puede hacer hincapié para que la bioconstrucción se apruebe. Pero partiendo de la base que en todos los municipios no se puede, porque no está, algunos casos no está ni prohibido, pero ni siquiera entra en el ordenamiento de construcción del lugar. Entonces, nosotros lo que hicimos, y tenemos gente conocida que también lo ha hecho, presentamos un proyecto, que si querés después dejarnos el contacto, yo te lo puedo pasar, donde tenemos ya un proyecto formulado que presentamos acá en la comuna de Amboy, que es donde vivimos nosotros, donde justamente se habla sobre todos los beneficios que tiene, todo el sustento técnico para que se apruebe, digamos, la ordenanza, que la bioconstrucción entre dentro de las posibilidades constructivas de la zona. Pero es eso, uno tiene que ir. Lamentablemente funciona así como muchas cosas, más con estas cosas que son nuevos paradigmas. Uno tiene que juntarse, y nosotros sacamos este ejemplo de arquitectos amigos que tenemos, que nos pasaron de pueblos de al lado y lo adaptamos a nuestro pueblo. Pero bueno, la construcción, como te digo, hay 1000 argumentos hoy en día que te podemos pasar el proyecto, y si conoces gente en la zona, la clave es que se puedan agrupar. Si conoces a algún arquitecto, a algún constructor. Trabajo en el Consejo Deliberante, entonces por ahí conozco mucho Perfecto. las cosas de aquí. Y acá, lamentablemente, las grandes casas de construcción son de arquitectos que trabajan dentro de la municipalidad. Sí, es que es un tema. Hicieron una ordenanza de construcción en base a su comercio. Entonces, eso limita mucho. Pero Sí. Yo te voy a dejar mi contacto, mi mail. Dale. De acá. Y lo otro que solemos hacer, te comento, porque hemos construido casas donde está prohibido también, y lo otro que se suele hacer, que suelen hacer los arquitectos, es presentar el plano como una casa tradicional, y después se hace una casa de barro. Eso ya lo hicimos, se ha hecho, y es una posibilidad que bueno, dentro si, realmente cuando vos sacás el permiso de obra, ya lo que quiere la comuna es que vos puedas pagar el plano. Entonces ya se soluciona, digamos, en un punto. Esa es otra opción que se ha hecho. Ya hemos hecho varias casas así.
Lo que tiene es que, bueno, nosotros conocemos nuestra realidad en Córdoba, pero no sabemos cómo es en otros lugares la parte Claro. del castigo, ¿no? También. Porque acá en Córdoba, bueno, vienen, te dicen, no, tenés que sacar la casa, tenés una multa, y bueno, termina ahí. Pero en otros lugares no sabes cómo se manejan. Entonces, son posibilidades, siempre hay alternativas, ¿no? Pero Sí, después, sí, hay formas de hacerlo. Es cuestión de tiempo también. Va a estar aprobado seguramente con el tiempo en todos los lugares y va a ser parte también de lo que es la construcción tradicional, ¿no? Y bueno, yo creo que es una buena idea la que plantea Facu, esto de juntarse por ahí con otras personas y poder presentar algo como para que ya empiece a hacer algo de ruido, porque quizás no es que no está permitido, quizás ni lo piensan porque no es tan habitual. Entonces, bueno, hay que acercarse. Pero bueno, muchas veces cuando no está permitido y uno va de buena manera, pensando que no, bueno, voy a decir que quiero hacer de barro, pero los cimientos, ya cuando uno, si no está permitido y menciona el barro, es como que es peor que ni mencionarlo, como dice Facu por ahí. Uno plantea como si fuera una casa tradicional y ni miran por arriba, lo firman y listo. Una vez que está aprobado, ni se van a fijar qué está haciendo uno. Eso. Sí, sí, de una. Después pasamos el contacto y ahí te pasamos ese proyecto y si querés ahí profundizamos sobre eso. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. No, por favor. ¿Alguna pregunta más que alguien quiera aportar algo? Si no, seguimos con la parte de techo. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Juan Cruz, acá de Capital Federal. Primero, agradecerles por la charla. Y segundo, así rápido para no sacarles tiempo, ¿hay algún mantenimiento extra para los revoques una vez que ya está terminada la casa, ¿no?, de barro en los años siguientes? ¿Hay algo extra para tener en cuenta para el mantenimiento? Mirá, la clave es uno tener en cuenta, esto de que hablamos antes de diseño climático, uno tener en cuenta cuál es la pared que más va a estar castigada, por así decirlo. Uno cuando construye, más con el barro, ahora lo vamos a ver con el tema de techo, se deja bastante alero y depende el alero para qué punto cardinal es donde más le tenés que poner, no sé, en el sur, nosotros acá en el alero sur le ponemos hasta 80, 90 centímetros, hasta 1 metro de alero si queremos podemos ponerle. Que por ahí en una pared que da al norte, por ahí no querés tanto porque lo que hablábamos antes, esto de la proyección del sol, si no, no te va a dar nunca el sol adentro de tu casa. Pero sí, la clave del barro es lo que se le diría el antepecho de las aberturas, que es la parte de abajo de las aberturas. La parte de la base, la parte de abajo, es donde más se castiga. ¿Por qué? Porque es donde cae el agua y donde más se suele acumular, digamos, ¿no? Entonces, la solución que nosotros encontramos es ponerle, que se suele hacer también, una madera, cerámico, se le suele poner en la parte de abajo de la abertura, del lado exterior, un antepecho que se le llama, que nosotros solemos usar una madera dura, que puede ser una guayubira, puede ser algún quebracho, más que por esto de que va a estar expuesto, ¿no? O si no, también vienen cerámicos con terminaciones para abajo, que también quedan muy lindos, que son justamente para esa terminación, para evitar ese castigue, que es lo que más sufre, digamos. En general, acá en Córdoba, y es lo que suele pasar en todos lados, pero acá por lo menos la lluvia viene siempre del sur, la más fuerte, entonces se le hace hincapié en hacer un buen revoque, y esa es la que más va a estar expuesta. Porque te digo, lo que más erosiona el barro es el agua directo. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer hincapié en esos cuidados de aditivos, que ahora vamos a contar un poco con esto de los revoques, que no es lo mismo el revoque de una pared sur que un revoque de una pared norte, digamos, ahí donde se mejora mucho más la mezcla, ¿no? Buenísimo, gracias. Después, bueno, hacemos así les comento así un pantallazo sobre los techos vivos, si quieren, techo invertido. Techo vivo y techo invertido son, para nosotros es como el ABC de la construcción, digamos, porque digamos, nos ha pasado, vos en una casa hermosa de barro con paredes súper resistentes y aislantes, todo, pero casi el 60% de la temperatura de la casa se va por el techo. Entonces ahí es donde vas a tener una casa eficiente, pero no tanto, porque la mayoría de las calorías de la casa se van a perder por la cubierta, digamos. Entonces ahí es donde nosotros vamos al techo vivo, que
Básicamente, estructuralmente, lo que hace falta, a diferencia de un techo de chapa tradicional, es que los tirantes tienen que estar más cerca entre sí. En un techo de chapa lo podés poner de 60 a 80, en un techo vivo tiene que tener como mínimo 50 centímetros de centro a centro, ¿no? De distancia los tirantes. O sea, lo que se agrega es un poco más de tirantería, que terminan siendo 2 o 3 tirantes más. Eso, por un lado. Después, tener en cuenta la sección de más de 3 metros, 3 metros y medio, no pueden tener de distancia de apoyo a apoyo, lo que son los cabios de techo. Entonces, ya cuando tenés una distancia de más de metros y medio, tenés que poner una viga en el medio, digamos, que haga de sostén para hacer un refuerzo estructural. O la otra opción, en vez de poner, nosotros usamos 2x6, tirantes de 2x6 o eucalipto. Se le puede agregar un tirante de 3x6, un tirante un poco más grueso, en caso de tener distancias más largas. Digamos, eso es lo que puede variar, pero básicamente los tirantes tienen que estar un poco más cerca entre sí. Después, el machimbre o la tabla que utilices como cubierta tiene que ser mínimo de 3/4, mínimo de 3/4 de pulgada. En general, el machimbre tradicional es de media pulgada, el de una casa de techo de chapa. Nosotros usamos machimbre de 3/4 o tabla de 1 pulgada. Cualquiera de las dos opciones, o tabla de 3/4 de pulgada también, acá porque en la zona se consigue o tabla de 1 pulgada o machimbre de 3/4, digamos, no se consigue tabla de 3/4. Pero bueno, tener en cuenta que al momento de elegir las tablas, también que estén secas, porque en general los aserraderos, las casas que te venden las maderas, te la venden húmeda, entonces vos la pones en el techo, seguís cerquita, haces todo un laburo para que quede bien pegadita y a los 3-4 meses te aparecen espacios de luz. Pero bueno, básicamente es eso. Después, en la construcción, de arriba de la tabla se le pone el aislante térmico, el tradicional, el que la poliuretano, no el poliuretano, la termofuma es la que tiene metálico y después que tiene la parte de aislante de 1 centímetro de espesor, que es el más grueso que viene. Eso, y arriba se le pone la geomembrana, que es un nylon, digamos, como el que se consigue en la ferretería, pero que es 3 veces más grueso, digamos. El de la ferretería es de 200 micrones y el que se usa para techo vivo es de 600 micrones. Por eso se le llama geomembrana, que es lo que se usa más que nada a nivel industrial para lo que es tratamiento de residuos tóxicos en la minería, se usa para estanques, es ese tipo de plástico que es casi como la lona, y que tiene la capacidad de que se puede autosoldar. Vos con una pistola de calor podés unir las solapas entre sí. Eso es súper positivo y es recontraproductivo porque te da una durabilidad que, imagínate que de fábrica ellos, las casas que te venden el nylon, te dicen que duran 25 años a la intemperie. Este que es un techo vivo, la clave del techo vivo es que el sol no le dé al nylon. Eso es lo más importante, que la proyección del sol no golpee al nylon en ninguna parte, porque eso es lo que hace que con el tiempo ese nylon se reseque y se termina rompiendo. Entonces, ahí es donde nosotros, bueno, ponemos el nylon en la geomembrana. Arriba de la geomembrana le solemos poner un material para que proteja el nylon, que lo más económico es la media sombra. Se le pone media sombra arriba de toda la geomembrana. O algo más caro, que súper efectivo, es la geotextil, se llama. Es una malla geotextil que, bueno, pero en general lo que tiene es que cuesta igual o más que la geomembrana. Entonces, por eso es que muchas veces terminamos volcándonos a poner media sombra, que como no recibe sol directo, también la media sombra pasa lo mismo que el nylon. Si la media sombra no le da el sol, no se reseca y no se rompe. Entonces, haciéndolo de esa forma que vos le ponés la media sombra, después le ponés la cubierta arriba y protegés bien que no tenga proyección de sol en ninguna de las partes, te vas a asegurar de que tenga una durabilidad de muchísimos años. Tengo una pregunta. Pata de elefante, ¿en qué beneficia a la construcción? Te bajé del techo. Me bajaste al cimiento. Sí. Porque es clásica, es una buena pregunta y habíamos mencionado algo de la humedad antes, pero es bastante mencionada la pata de elefante.
beneficia en eso, en que saca la humedad lejos de la casa, lejos de la pared, lo más lejos que se pueda, la gota que cae, la que salpica desde el techo contra la pared en una distancia baja, siempre en los 30, 40, 50, 60 centímetros, a veces le ponen un poco más incluso. Sí, dependiendo, dependiendo de la cantidad de agua que reciba la pared, básicamente, claro, ¿no? Eso que hablábamos antes de las paredes sur, que reciben una lluvia con viento fuerte, que reciben granizo y todo. Es muy recomendado, sí. Y queda lindo también. Además, y bueno, para terminar con esto del techo, lo que le decía, le ponemos la geomembrana, la media sombra, y arriba al techo vivo nosotros le hacemos se hacen 2 capas de tierra. Primero se hace una capa de tierra de drenaje, que se le dice, que tiene 2 partes de arena por una parte de tierra. Entonces eso son los primeros 5 o 6 centímetros, se hace una capita abajo para que cuando caiga el agua, esa humedad quede en la tierra, porque si no, no te va a crecer ninguna planta. Entonces eso lo que hace la arena es que quede un poco más de humedad y al mismo tiempo hace que la tierra se asiente, que no se mueva, que obviamente que la tierra no se lave. Entonces le hacemos una capa de 2 de arena por 1 de tierra, la primera capa de 5 o 6 centímetros. Y después, al siguiente, es al revés, una capa de 2 de tierra por 1 de arena. Y ahí se le termina de llevar a los 10, 12 centímetros de altura que cada uno que quiera, ¿no? Otra forma que está buena también se le hace solamente una capa entera y se le mezcla en partes iguales tierra, viruta y arena. Y eso lo que hace es que tenga más liviano el peso del techo, aliviana un poco el peso, y la viruta hace esa propiedad de que retiene la humedad, que es súper importante. Igual para techo vivo siempre recomendamos, y nosotros cuando lo hacemos, dejamos siempre proyectado una salida de una canilla para que rieguen, con poner un par de aspersores en el techo, porque la clave del techo vivo para que realmente sea térmico es que tenga vegetación arriba. Si solamente tiene tierra, termina siendo como esto que hablábamos antes del ladrillo, termina acumulando más calor que aislando. Entonces, la clave es que pasto, se suele sembrar pasto, avena, plantas como la suculenta, la menta, plantas que no tengan raíces profundas, sino que lo que hagan son una malla de raíces. Entonces eso va a hacer que se asiente bien todo el techo y que crezca la vegetación, y que eso es lo que realmente te termina dando la aislación térmica, ¿no? Después, importante, todos los bordes, todo el perímetro del techo, por lo menos 30, 40 centímetros, todo el perímetro, nosotros le ponemos piedra. Va todo con piedra puede ser lagranza o puede ser piedra 1-3, que es un poquito más grande. Entonces se le pone todo piedra del perímetro y obviamente en donde van a ir los desagües. Ahí se le pone piedra también. Y los desagües, ¿cómo lo hacemos? Hay 2 formas, desagüe de escurrimiento libre o con salida de tanque. Nosotros lo solemos hacer con salida de tanque, que se usa para tanque de agua, de 2 pulgadas, que son gigantes. Entonces se le hacen, vos ponés en la geomembrana, tirás un poco de agua y ahí vas viendo dónde se asienta el agua, dónde están las caídas, y le haces el agujero, agujereás el nylon, con una mecha copa, el nylon, y ahí le pones con un sellarrosca, que nosotros antes usaba silicona, muchos usan silicona, pero la verdad que nosotros lo que mejor resultado nos dio, todo lo que sea sellar en el techo vivo, usamos lo que es el pegamento que se usa para plomería, digamos, ¿no? El sellarroscas, que eso es, una vez que se seca, se suelda, no lo sacás nunca más, y es buenísimo. Porque después con el tiempo hemos visto que había humedad de techo por los desagües, entonces con eso se solucionó y nunca más, te olvidás. Y después lo que tenés que hacer, como la tapa como el desagüe ese de 2 pulgadas, tiene como un escaloncito, se le corta con la moladora, se le corta el ras para que el agua se escurra y no se acumule tanto, digamos, ¿no? Recién nos preguntaban, cambiando de tema, en la ciudad de La Plata, si había algún equipo de trabajo como nosotros o si lo conocíamos. Ahora no se me está ocurriendo ninguno, pero estoy seguro de que algún loquito debe haber, y si no hay algún loquito, sean ustedes los loquitos,
Porque, nada, por eso, seguro que hay gente interesada e incursionando en ese mundo. Ninguna duda de que lo hay. Gracias. Me voy a Yo- poner en yo campaña La Plata. Gusto de La Plata. voy a averiguar. Gracias. Bien. Después, así rapidito también, el tema del techo invertido. El techo invertido es como el de tierra, nada más que en vez de llevar tierra, lleva todo piedra. Todo. O sea, no va a tierra, es solo piedra nada más. Que lo que tiene se usa mucho, más que nada en techos donde son de difícil accesibilidad, un techo de 2 plantas que no podés acceder todo el tiempo, porque el techo vivo vos, si tenés muchos árboles alrededor, mínimo una vez por año tenés que subir al techo a ver los desagües, que no se tapen. Si no tenés muchos árboles alrededor, no pasa nada, porque ya con las piedras y con todo esto haciéndolo bien como se tiene que hacer, te evitas problemas. Pero con el techo invertido es más libre mantenimiento. No tenés que mantener mucho el techo y además hay zonas donde no hay mucha agua, el techo invertido es como un filtro gigante natural, porque toda esa agua que cae arriba del techo pasa por todas esas piedras y cae como una cascada por los desagües. Entonces, en la zona donde no hay mucha agua, donde hay carencias, con ese techo acumulás muchísima agua, a diferencia del techo vivo, que vos solamente gotea casi un 20% nada más. El resto queda todo en el techo. Preguntan por el borde, el perímetro del techo, cómo se hace. En ese detalle que me olvidé de comentarles, cuando uno hace todo el tableado, se tiene que poner todo un cajón, nosotros usamos 2x4 o 2x5, que es todo un cajón, se encajona todo el techo, digamos, para que obviamente la tierra y ni la piedra se vaya a ningún lado. Entonces se hace todo un cajón. Ahí después se le pone la gemembrana, esto de la media sombra, y una vez que lo cargamos el techo, van 2 maderas fundamentales. Una es la cenefa, que es el frente, lo que queda visto, digamos, y otro es la tapa de cajón. O sea, cuando nosotros ponemos el cajón, que es lo que sostiene toda la tierra, todo el material, ponemos el cajón, y en ese cajón se le pone una madera, así, como una tapa. Y esa madera que uno pone, así, es lo que va a evitar que la proyección del sol le dé de costado a todo ese nylon, ¿no? Cuando el nylon viene en el techo y sube y baja en el borde, con esa tapa de cajón uno se asegura que el nylon no reciba sol en esa parte, y así te garantizás esto que hablamos de un principio, que uno haga una vivienda que requiera el menor mantenimiento posible, digamos, ¿no? Entonces así vos asegurás de que no se corroba el nylon, no se rompa ni el nylon ni la media sombra, entonces así te da una durabilidad muchísimo mayor. Y la tabla esa de tapa de cajón, nosotros estamos usando o 1x6, 1 pulgada de espesor, por 6 de ancho, o si hay partes donde está muy inclinado, le da mucho el sol, le ponemos de 1x8, o 20 centímetros de ancho, y eso, porque esa tabla de ancho es lo que te va a evitar la proyección del sol de costado. Básicamente es eso, esa es la función fundamental. Y esa madera es la que tiene que estar bien protegida, o sea, tiene que ser una madera dura o protegida porque es la que va a recibir todo el agua todo el tiempo constante. Hasta pintarla con pintura asfáltica, si querés, para que te garantice la durabilidad, ¿no? Bueno, después de lo que es techo, obviamente nosotros hacemos techo vivo, techo invertido, también hacemos el último caso techo de chapa, pero techo vivo y techo invertido es como, para una casa de barro, como que termina de ser la frutilla del postre de la eficiencia, digamos, ¿no? Y después, bueno, quería hacer hincapié un poco en lo que es revoques, que es algo que a veces, viste, siempre hay dudas y cómo, bueno, para cerrar, el tema de los revoques, depende para qué sea el revoque, es qué tipo de mezcla vamos a usar. Cuando nosotros hacemos quincha, y la quincha lo que tiene es que tiene una capa más de revoque, que se llama el enrasado o el empaste, que es una primera capa de revoque que tapa todas las maderitas. ¿Viste? Que lo que hace es llevar toda la pared al nivel y tapar todas las maderitas esas. Entonces, esa mezcla, siempre cuando vamos con revoque, vamos de más arcilla a menos arcilla, digamos. Entonces, el primer revoque, que es el empaste, va a ser un revoque bien arcilloso.
porque después el revoque grueso y el revoque fino se van a agarrar a ese empaste. Entonces tiene que tener una cantidad de material de arcilla como para que se agarre. Entonces, en general solemos hacer 2x1 o 3x1, 3 de arcilla y 1 de arena, y paja que mínimo tiene que tener 15 centímetros de largo. Porque esa paja es la que va a hacer que se tape bien la madera de la quincha y que llene bien los huecos, porque la madera, si no en el futuro termina quebrando y te aparece, no se te va a caer la pared obviamente, pero te aparece una linita en la pared de esa madera de quincha que pusiste. Entonces, en el enrasado o en el empaste, esa proporción, más arcilla que arena. Después viene el revoque grueso o revoque de nivelación, que el revoque grueso, como sabemos, es el revoque que te queda final y que el revoque fino va a copiar esa forma que tenga el grueso. Entonces, con el revoque grueso nosotros damos toda la forma que nosotros queremos darle a la pared. Esa la hacemos al revés. Esa tiene 2 porciones de arena por 1 de arcilla. Esto hablando, a ver, nosotros hoy en día compramos arcilla porque en el volumen de trabajo que hacemos sistematizamos ya el trabajo, ¿no? Porque también hemos hecho revoques con la tierra de cualquier tierra uno puede utilizar. La tierra que vos tenés en tu casa se puede mejorar. Digamos, la tierra negra que vos tenés en tu casa cuando vos sacás es una tierra que tiene arcilla, tiene arena, tiene limo y tiene materia orgánica, por eso es negra. Lo que te va a variar y te va a mostrar la diferencia de cuánta arcilla tiene es el color de la tierra, básicamente. Cuanto más amarillita o más marrón clara, quiere decir que tiene más cantidad de arcilla. Y una muestra simple que se hace, se pone la tierra en un frasco de agua, lleno de agua, se lo bate 1 minuto y se lo deja estacionado hasta el otro día. Y ahí te va a decantar. Lo primero que decanta va a decantar la arena, la arcilla y la tierra negra. Y ahí vos vas a saber, nos ha pasado de construir en Mendoza, ponle que Mendoza tiene una tierra que tiene mucha salina, y entonces no tiene mucha arcilla. ¿Y cómo la mejoramos? La mejoramos con bosta de vaca. La bosta de vaca o la bosta de caballo te da cohesión, te da que la mezcla se amalgame. Por ahí vos tenés una mezcla que haces un puñadito así, una pelotita y se desarma, y vos le ponés bosta. La tenés que dejar mínimo 3 días fermentar, y ya esa mezcla le vas a hacer una pelotita y se va a quedar perfecta, porque la mezcla le genera esa propiedad de cohesión que ayuda a la mezcla, digamos, ¿no? Pregunta clásica y muy linda. Para los baños, ¿qué cuidado hay que tener? Bueno, los baños son un gran tema, y ahí es donde nosotros siempre se genera esto. Hay muchos que prefieren hacerlo con ladrillo tradicional, con cemento, por una cuestión de tranquilidad. Nosotros, la verdad que siempre lo hacemos con barro, y arriba del barro se puede poner el cerámico, tranquilamente. Lo único que tenemos que tener en cuenta es, en el piso, sí, hacer una carpeta de cemento. ¿Por qué? Porque nosotros también, lo que estamos implementando ya hace un tiempo, es hacer contrapisos de arcilla. Evitamos hacer contrapisos de cemento. Obviamente, si la persona quiere hacer un contrapiso de cemento, lo hacemos, pero si no, nosotros proponemos un contrapiso que sea de arcilla, paja, arena, y si tenés piedra, le pones piedra, pero ya con la paja, la arcilla y la arena, ya puede hacer el contrapiso, y arriba de eso se le hace una carpeta de cemento y arriba el cerámico. Entonces, para el baño, nosotros en la ducha, en la parte de la ducha, es la única parte que sí o sí lo hacemos con contrapiso de cemento, por las dudas de que filtre por cualquier cosa. Entonces, en la que es ducha, contrapiso de cemento. Y después, en las paredes, la clave es que para que el barro se pegue bien, tenés que hacerle una imprimación. ¿Con qué le hacemos la imprimación? La hacemos con cemento líquido. O el mismo pegamento para cerámico, líquido, lo agarras con un pincel y pintás toda la pared de barro, la pintás con el cemento. Entonces, ahí vos generás un mordiente para el cerámico. Y después se pega el cerámico con el pegamento para cerámico tradicional. Después es lo mismo, digamos, cemento, pegamento para cerámico de cemento, pastina y listo, digamos. En ese sentido, cualquier problema que haya en el barro, encima del barro, cualquier problema que haya de agua, lo que sea que uno puede tener dudas, es mucho más fácil de detectar en el barro que en el cemento. Porque en el cemento vos te aparece en el lamparón de agua o te aparece blanca de humedad la pared después de un año por ahí de mojarse toda la pared. En cambio, en el barro, vos te vas a dar cuenta porque ya vas a ver que el barro, en vez de estar marrón claro, va a estar marrón oscuro.
Entonces ahí te das cuenta que pasa algo, pero por algún caño pinchado, por cualquier cosa que pueda llegar a suceder, ¿no? Después, en lo que es la construcción del baño, eso es como siempre, como lo tradicional, nada más que se hace la imprimación esa de cemento en la pared, para que pegue bien, tanto en la pared y en el piso le hacemos esa carpeta para que el piso, como es de alto tránsito, como uno va todo el tiempo caminando, para asegurar de que no haya ningún riesgo, le hacemos la carpeta de cemento y arriba le pegamos el cerámico. Bueno, y para terminar ahí con el tema de revoques, de eso de plástico, de metal, se le pone mucha paja ahí adentro y prende la bordeadora dentro del tacho. Y le va a cambiar la vida. Se van a dar cuenta porque cuando uno tiene que revocar 150 metros cuadrados de pared, tiene que haber una persona cortando paja todo el tiempo. Y la verdad que bueno, esos pequeños detalles que te van acelerando un poco el trámite, está bueno. Otra cosa que está buena para los revoques siempre, la arcilla, humectarla. Siempre la arcilla es como la cal. Está bueno que vos cuando la vas a usar, previamente la pongas en remojo. Entonces se hidrata la arcilla y se activa. Como es igual que la cal, tiene una propiedad química que la arcilla hace que se active, entonces va a ser mucho mejor la mezcla. Que vos la podés usar sin activarla, no es que no podés. El tema es como esto, buscar siempre lo más eficiente y que sea lo más durable, ¿no? Que no tenga que estar revocando todo el tiempo. Entonces, y para lo que es el exterior, nosotros el revoque grueso, para el exterior, la arcilla que usamos, esa proporción de arcilla, la tenemos previamente fermentada con bosta de vaca o bosta de caballo. La ponemos a fermentar, se pone en un 30% de bosta, 70% de arcilla, se pone a fermentar eso, y eso lo usás como una masa madre. Después cuando va a hacer el revoque exterior, la proporción de arcilla que usás, la sacás de ahí, digamos, ¿no? O sea, 2 de arena y 1 de arcilla, pero la arcilla que usás para el exterior es ese tipo de mezcla, que nosotros la usamos mejorada para afuera por una cuestión de durabilidad, porque realmente cambia la durabilidad y afuera está mucho más expuesto a la intemperie, ¿no? Y después, arriba de eso, el fino. Y el fino ya es 2 de arena o 3 de arena por 1 de arcilla, depende de la pureza de la arcilla que tengas. Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en los aditivos. Para que la mezcla sea más dura, se le pone aditivos como ceniza, se le pone aceite de cocina usado, aceite de lino, se le suele usar la baba de tuna, que es una planta esa que tiene hojas grandes como la aloe vera, se la corta en trozos, eso lo dejas en remojo 2 días y te va a dejar una cantidad de babasa, toda una película así bien plástica, y bueno, eso lo metes al revoque fino. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros utilizamos para lo que es el exterior, y después las paredes que están muy expuestas a la intemperie, los solemos proponer o que hagan un revoque a la cal, que la cal tiene propiedad hidrófuga, ¿no? Que no entra el agua, o si no, esto, de que sea ese revoque fino mejorado, con la ceniza que le da dureza, con el aceite que le da impermeabilización, el aceite, tanto de cocina, es un aceite, lo único que tiene que tener es que sea un aceite que no sea químico, ¿entendés? Tiene que ser un aceite derivado de cualquier cereal, y ya puede ser de cocina usado, cualquiera se puede usar. Otra cosa que se usa también, que lo empezó a implementar Belanco y nosotros lo usamos y funcionó bastante, es la pintura asfáltica. Para las paredes más expuestas, más de un 4% no se puede usar. O sea, en 10 baldes de fino que haces, le pones medio balde de asfáltica, y eso le va a dar dureza y no hace que pierda la propiedad física, porque si vos una pared de barro la pintas con pintura química, le sacás esa propiedad de que transpire la pared. Así que, bueno, eso es como grandes rasgos el tema de los revoques.
Y bueno, hay muchísimo más para hablar, la verdad que podríamos estar 30.000 horas charlando sobre la bio, la verdad que, pero bueno, esto, como le decía antes, es la primera charla que estamos dando así abierta, y la idea es que seguir con esto, y después las próximas ya que sean de cosas más específicas, ¿no? Hablando de cosas más puntuales, sobre temas que sean más específicos de la bio. Así que ahora ahí abrimos los micrófonos para que pregunten, para que consulten cualquier cosita que haya quedado ahí en el tintero. Antes de irnos. Otra cosa, bueno, mientras, si alguien quiere preguntar algo, otra cosa que también le agregamos es engrudo, no sé si lo nombraste. Al rebote Ah, el físico. engrudo, sí. Engrudo y, bueno, hay muchas posibilidades y opciones. Sí, los revoques es como podemos hacer una charla exclusivamente de revoques. Realmente, porque es eso, todos los aditivos que se usan son aditivos naturales, y hay multiplicidad de aditivos, hasta se usa hasta el agua de arroz, el almidón de arroz también se usa, entonces bueno, es como le digo, hay muchas opciones, y eso va a variar un poco a las posibilidades que tenga cada uno de acceso a los materiales, ¿no? Y también la posibilidad de probar uno mismo y ir descubriendo otras cosas que también puedan llegar a servir y no se han descubierto, ¿no? Eso también es algo que en la bioconstrucción está latente, digamos, está abierto a que todos podamos ir probando cosas que vayan mejorando o que vayan reemplazando o cumpliendo funciones que cumplen otras, ¿no? Exacto. Después ahí preguntaban lo del costo del metro cuadrado, y eso, como hablábamos antes, es muy específico del tipo de, como que cada vivienda es particular. Entonces, no lo mismo hacer una vivienda de adobe que hacer una vivienda de quincha, que hacerla de bastidores, que hacer, como que varía muchísimo. Entonces, nosotros en general vemos el proyecto y ahí es donde evaluamos el costo de metro cuadrado, porque es eso. A ver, en grandes rasgos, en mano de obra no hay diferencia. Lo que es diferencia grande es en los materiales. Tenés casi un 50% menos de costo de materiales en comparación a una vivienda tradicional en la bio. Así que eso es como el gran ahí callito de la bio, que ese es un costo que baja muchísimo, porque en la tradicional siempre está atado el costo de mano de obra al material, y la verdad que un 50% menos de materiales es muchísimo, ¿no? Así que bueno, eso es como en cuanto a los costos. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden pasar ahí el contacto, y cualquier cosa que vaya surgiendo. La idea de esto también es que fomentar lo que es la autoconstrucción, ¿no? Que la autoconstrucción sea una posibilidad y que realmente sea algo tangible, ¿no? Porque si no, es como que medio reducido la posibilidad de construir, y hay mucha gente que el barro te da eso. Allá desde el vamos puedes usar las manos para revocar, no necesitas una cuchara, entonces es mucho más palpable y tangible, y realmente con alguien que tenga conocimiento se puede hacer tranquilamente una vivienda sin ningún problema, ¿no? Hola, quería consultar eso, sí, cómo los contactamos como para empezar a darle practicidad al proyecto de armar una casa, ahí por Tanti, Cabalango, pero ¿cómo los contactamos? A ustedes, Y o sea, ahí en el Instagram, está hay un contacto, está el número de WhatsApp, que es el WhatsApp de la COPE, y ahí charlamos, por ahí no hay problema. Ahí en la página de Instagram está el contacto del teléfono, y por ahí podemos ahí seguir cualquier duda, consulta, no hay ningún problema. Después, la gente que está en Calamuchita, no sé si hay gente que está en la zona o no, pero vamos a estar dando talleres, vamos a dar un taller acá en la comuna de Amboy, sobre bioconstrucción. Ya el año pasado dimos una charla introductoria, así como esta, y ahora ya vamos a ir a meter las manos en el barrio y vamos a construir algo a modo de taller. Así que para los que estén por la zona, también bienvenidos. También los invitamos a que
si quieren, se pueden quedar en este grupo de WhatsApp, que no va a tener actividad, pero sí, en el momento de que ya se haga otra charla, vamos a poner algunos mensajes a modo de recordatorio, cuando sepamos bien la fecha y todo, pero bueno, va a quedar ahí en el WhatsApp. El que quiere se puede ir, y si no, quedará ahí archivado el grupo hasta que se hable. No va a ser un grupo que se comparta información todo el tiempo. Sí, que haya. Pero bueno, la idea es poder hacer esto con una continuidad y bueno, como le decíamos, así que las próximas ya van a ser ya sobre temas específicos. Así que bueno, ahí lo vamos a ir comunicando. Y bueno, también otra de los servicios que hacemos es lo que es asesorías técnicas, digamos, para proyectos. Hay mucha gente que, como decía antes, que se está autoconstruyendo su casa, o que lo está haciendo con un amigo, o con un amigo albañil. Entonces, bueno, también nosotros tenemos ese servicio de asistencia técnica, digamos, que disponemos ahí de días y horarios. También cualquier duda, si saben de alguien que tenga dudas, preguntas, lo que sea, nada, estamos aquí para eso y es la idea, ¿no? Qué bueno, chicos, el tema de la asesoría, porque la verdad que yo estaba pensando en eso y creo que a muchos de los que estamos dentro de de este grupo y muchos otros, porque a muchos les he mandado el contacto y veo que ninguno se ha sumado, pero de acá, de la gente que yo conozco, pero bueno, voy a empezar a mandar a mi grupo de conocidos el número de WhatsApp y todo eso para que puedan tener contacto con ustedes, así como, bueno, ya sé, me voy a contactar con ustedes para que me asesoren, y la verdad que sería buenísimo por ahí, no ahora porque está muy frío, hay mucha nieve, está re feo para andar, pero en el verano poder contactarnos y ver si hay alguna posibilidad de algún taller y que yo pueda ir y hacer como ustedes no hacen, poner las manos en el barro y poder ver cómo construyen y cómo se hace todo, que es tan lindo, ¿no? Pero bueno, les agradezco, creo que como todos, agradezco los conocimientos que los hayan explayado hacia nosotros, que nos hayan dado la posibilidad de conocer un poco más todo lo que es la bioconstrucción y bueno, creo que todos nos vamos a quedar en el grupo de WhatsApp porque estamos locos por esto que nos está funcionando. Perdón, y lo que más por ahí te enoja es que vos ves que todos hacen, hay monumentos de viviendas antiguas y que no se dan cuenta que son a base de la bioconstrucción. Es más, en mi pueblo, mi mamá vendió la casa de su abuela, que hoy sigue en pie, y es hecha de barro, es hecha de adobe, y tiene más de 150 años. Y casas como ellas fueron puestas como sitios históricos. Claro, patrimonio histórico. Patrimonio histórico, y son hechos de esto, de lo que se hacía antes, que no había el cemento, como dicen ustedes, y hoy es como que reniegan de algo que ellos mismos, por otro lado, lo están aplaudiendo y diciendo, por favor, conservémosla. Entonces, nada, gracias, chicos, muchísimas gracias. No, por favor, sí, la idea es esta, esto surgió para que cada vez se puedan hacer más casas de barro por todos lados, y nada, también entendemos que cuando uno arrancó hace muchísimos años, es esto, la falta de información y de tener un acceso a alguien que te disipe las dudas que a uno le surgen, y bueno, nada, la verdad que después de toda la trayectoria que tenemos y todo lo que hicimos, la idea es ahora ya poder salir a compartir el conocimiento, y sentimos que es algo que tiene que ser compartido, digamos, no tenemos que mezquinar la información, sino que parte de este nuevo paradigma justamente es, nada, que circule porque de alguna forma todo va y vuelve, y bueno, este es nuestro granito ahí para que cada vez se haga más casa de barro por todos lados. Otra cosita que quería comentar es que esta charla va a ser el primer video del canal de YouTube de la COPE, que ahí Agostina ya lo creó y lo está grabando para que
para que esté ahí. Entonces también pueden compartirlo a personas que por ahí no pudieron verlo hoy. Lo puedan ver en otro momento, ¿no? En cualquier momento. También vos mencionabas, Yolanda, que algunas personas por ahí no se habían podido sumar, podés compartirles directamente el video de YouTube. Sí, y también, bueno, hay bibliografía que después podemos compartir. Capaz que ahí en el grupo de que se armó para la charla podemos compartir un poco de bibliografía de libros así de ABC de la bio, y que son una buena guía como para arrancar ahí a meter las manos en el barro. Así que nada, estén atentos que vamos a estar compartiendo ahí esa info. Y bueno, gracias a todos ahí a todas por el tiempo, la disponibilidad. Y bueno, cualquier cosita, aquí estamos, ya saben. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Chao.